tarde. Yo sé que ustedes han escuchado la parábola o la historia que narra nuestro Señor Jesucristo para dar enseñanza, ¿verdad? La de el buen samaritano. Vamos a Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas capítulo 10, verso 25. Y en esta tarde vamos a hablar acerca del buen samaritano. ¿Usted cómo se considera? Yo creo que en algún momento alguien ha sido un buen prójimo para nosotros, ¿verdad? Porque es de lo que vamos a hablar. Aún hasta en el mundo secular se escucha de el buen samaritano, y es porque de alguna manera han escuchado, ¿verdad?, la historia del buen samaritano, de aquel que hace benevolencia, aquel que hace cosas buenas por su prójimo. Y vamos a Lucas capítulo 10, verso 25, ya estamos ahí. Lo invito a que un momentito más estemos de pie y vamos a leer hasta el verso 37. Y dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, o sea, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo el Señor Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra. En esta tarde, Señor, queremos recordar una vez más quién es nuestro prójimo. Y enséñanos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, enseñándonos, dirigiéndonos, para hacer todo aquello, Señor, como acabamos de leer en 2 Timoteo 3, 16, 17. Que tu Escritura, Señor, nos enseñe, nos corrija, nos instruya, nos dirija, a fin de ser perfectos. Dice tu palabra: enteramente preparados para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Quizás hemos escuchado muchas veces esta historia. Un intérprete de la ley se levantó. Un intérprete de la ley, mis hermanos, era aquel que conocía, ¿verdad? Que conocía toda la ley, que podía interpretarla para otros y para él mismo, por supuesto, ¿verdad? Entre ellos fariseos, aquellos saduceos, aquellos escribas. Pero dice que era un intérprete, no dice si era, ¿verdad? Porque entendemos, leyendo la Escritura, que había, o se les llama de diferentes maneras a todos aquellos que tenían el conocimiento. Algunos eran maestros, en el caso de Nicodemo, que dice que era un principal maestro, dice un maestro principal entre los judíos. Y entonces, dice específicamente Lucas, que para probar al Señor, viene y le dice, o le hace esta pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y yo creo que esta pregunta, mis hermanos, mucha gente allá afuera se la hace. Hay una pregunta que la gente se sigue haciendo y puede ser esa: ¿qué puedo hacer o qué debo hacer
para entrar al reino de Dios, porque hay mucha gente que por supuesto que sabe que hay un cielo, que hay una vida después de la muerte, que esto no lo es todo. Y hay personas, mis hermanos, que con tal de ganarse el cielo hacen cosas buenas, hacen caridades, ¿verdad? Son bondadosos. Y claro, todas esas cosas son buenas. Pero haciendo eso no es como se gana el cielo. La Biblia es bien específica, es bien clara. Nosotros hacemos cosas buenas, pero las hacemos por lo que ya hemos recibido, no para ganar algo. O sea que Dios en su gran misericordia nos ha salvado, ¿verdad? Hemos conocido su palabra, nos hemos arrepentido, hemos recibido esa salvación que Él nos ha dado, y ahora por supuesto que hacemos cosas buenas. Quizás antes también las hacíamos, pero ahora las hacemos aún con ese corazón dispuesto, porque cuando servimos a nuestro prójimo, servimos a Dios. Amén. Y entonces la gente hace cosas buenas, pero también sigue haciendo cosas malas. Hace cosas buenas y piensan que con eso que hicieron, ¿verdad? Ya Dios los perdonó, o ya tienen un pedacito de cielo allá esperándoles. Pero en cualquier momento, cuando alguien los saca de sus casillas, explotan y están dispuestos a hacerle mal al prójimo. Se comportarían como estos ladrones que vienen, ¿verdad? Y que dice que lo golpearon, lo hirieron, lo despojaron y lo dejan medio muertos. Y vamos a encontrar personas, ¿verdad?, que hacen una cosa buena en un momento, pero también hacen cosas malas. Los hijos de Dios debemos hacer puras cosas buenas. Entonces este hombre, mis hermanos, se justifica diciendo que no conoce quién es su prójimo. Y yo creo que nosotros lo tenemos bien claro, ¿verdad? ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo, mis hermanos, es nuestro próximo, el que está cerca de nosotros. Y esto, no solamente el que está cerca, sino el que está lejos. O sea, todo ser humano, todo aquel que esté a nuestro alrededor, ese es nuestro prójimo. Y dice la Escritura que debemos amarlos, dice, como a nosotros mismos. Y a tu prójimo lo amarás como tú mismo. Él respondió bien. El Señor Jesucristo lo confronta con el conocimiento que él tenía y le dice: ¿tú conoces la ley? ¿Qué es lo que está escrito en ella? Y le dice: ¿cómo lees? O sea, como diciéndole, ¿qué es lo que la Escritura dice? ¿Qué es lo que tú has leído? Eres un intérprete de la ley. ¿Será posible que no has leído esa parte? Y entonces él dice, bueno, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Mire, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Mire, no deja espacio para nadie o para nosotros mismos. Y entonces en nosotros no debe haber egoísmo, avaricia, codicia y todo eso, ¿verdad? Que muchas veces vamos almacenando en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Y si lo amamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces no hay espacio para nosotros mismos. Y luego dice: con toda tu alma. Y luego dice: con todas tus fuerzas. Y luego dice: con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pero él, ¿verdad?, queriendo justificarse, dice o pregunta que no conoce o no sabe quién es su prójimo. Un sacerdote pasó cerca y le ayudó. Mire, un sacerdote, mis hermanos, en Israel los sacerdotes venían del linaje de los levitas. Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, ¿verdad? Él era el levita, y los sumos sacerdotes vendrían de esa descendencia. Los levitas, que es a la tribu a la que él pertenecía, los levitas eran los que ayudaban en el templo. No necesariamente eran solamente porque eran de la tribu de Leví, ellos servían en el templo, pero sacerdotes solamente tenían que ser de la descendencia de Aarón. Entonces dice que venía este sacerdote. Mira el ejemplo que está poniendo el Señor Jesucristo. Un sacerdote que se supone que conoce a Dios, que teme a Dios y que debe de tener misericordia. Y entonces dice que descendiendo este sacerdote, dice que pasó, miró aquella escena, miró a aquel hombre que estaba ahí tirado,
¿Y qué hizo? No se detuvo a ayudar, se pasó de largo. Y es muy posible que al verlo, ¿verdad? Si venía en esa dirección, hasta se cambió, ¿verdad? Hacia un lado para no sentirse. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? Muchas veces hemos actuado como este sacerdote. Muchas veces ante la necesidad de alguien hemos observado. Y quizás si alguien nos acompaña, nos hacemos como los que, ¿verdad? Los indiferentes, los que no nos dimos cuenta, no vimos. En alguna ocasión, a lo mejor usted llevaba prisa, a lo mejor este sacerdote llevaba prisa. A lo mejor vamos por la vida con mucha prisa. Vamos apurados, porque así es como andamos en esta ciudad, tristemente es así, ¿verdad? A veces andamos en el otro lado de la ciudad y que se supone que sin tráfico hacemos 20 minutos a la casa y muchas veces nos va a tocar hacer hasta 1 hora de camino, pero queremos ir rápido. Este sacerdote quizás ya iba tarde, quizás iba muy apurado, de tal manera que, y no es que lo esté justificando, pero mis hermanos, para hacer el bien, muchas veces nos va a tocar hacer una pausa en nuestra vida. Vamos a tener que detenernos. Muchas veces nos va a costar. Este hombre dice que no se detuvo siendo sacerdote. Y luego dice que un levita pasó también. ¿Lo ayudó? No, tampoco. Entonces, pero venía un samaritano. Él lo vio y fue a socorrerlo. En alguna ocasión a usted le ha tocado, ahora como cristianos, ¿verdad? Como hijos de Dios, usted ve una necesidad, puede ser cualquiera. Y entonces usted ve una necesidad y quizás usted tiene, ¿verdad?, los medios para suplirla. Y usted cierra su corazón. Y de repente usted ve, y Dios permite eso, que usted pueda ver que alguien que a lo mejor que no asiste a la iglesia, que no da su diezmo, alguien que no ni teme a Dios, pero se compadece de aquella persona o de aquella necesidad, ¿verdad? Y enfrente suyo aquel hace misericordia. ¿Cómo llega a sentirse su corazón? ¿No se siente mal? No nos sentimos como que ese es el deber mío. Y no podemos decir, me robó la bendición, porque no, nosotros dejamos que fuera de alguien más esa bendición. Recuerdo que, y a veces nos sucede esto, mis hermanos, usted va a ver personas, y esto quizás es algo un poquito más común aquí en Las Vegas, especialmente en esta temporada, ¿verdad?, de calor. Algunos carros se descomponen ahí, hacen el freeway y es peligroso a veces detenernos, y es por esa razón que uno no se detiene, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que podemos socorrer a alguien. Hay familias que quizás vienen viajando lejos y no vienen preparados para que el carro se les descompusiera, no vienen preparados con aguas y para suplir sus necesidades, porque no saben cuánto tiempo van a estar ahí. Recomendamos en estos tiempos que usted traiga, ¿verdad?, aunque sea unas aguas ahí en su, bueno, los que trabajamos en construcción, ¿verdad? Siempre pues traemos ahí una hielera y un poco de aguas, ¿verdad? Y poder compartir con ellos. A veces hay quienes quedan pues con su carro descompuesto ahí a media calle y nadie se detiene. Y solamente le sacan la vuelta, ¿verdad? Y algunos hasta le gritan, cambia de carro, cómprate uno nuevo, etcétera, ¿verdad? En vez de ayudar. Y hay quienes sí se detienen, ¿verdad? Y ayudan a detener el tráfico para poder socorrerlo, echarlo para un lado para que corra menos peligro. Cosas como esas. Cuando usted ve a alguien que va caminando, y esto era más común allá en mi pueblo, ¿verdad? Veíamos a alguien que iba caminando y bueno, cuando éramos nosotros los que caminábamos, anhelábamos que aquel pick-up, aquel carro que viniera se detuviera para que nos diera una ventona. O sea, un raite, un raite. Y entonces cuando veíamos que se detenía, ¿verdad?,
Cosas como esas, mis hermanos, en la que estamos dispuestos a ayudar a nuestro prójimo, a nuestros pueblos. Podíamos ver la unidad del pueblo, cómo la gente se unía ante una circunstancia, una situación, una catástrofe o alguna necesidad de alguna familia. Yo recuerdo que cuando alguien se moría, la gente tan humilde, tan pobre, ¿verdad? Pero en esos momentos la gente se une y todos hacen tamales, trabajan juntos, ¿verdad? Para poder ayudar a aquella familia que está pasando por esa necesidad. Y entonces, en los pueblos pequeños, no solamente ahí tienen que suceder esas cosas. Nosotros podemos ser buen prójimo para los demás. Este está preguntando, ¿quién es mi prójimo? Cuando la pregunta sería, ¿soy buen prójimo yo para los demás? Porque al final nos damos cuenta que el Señor Jesucristo le cambia la pregunta. Y Él le dice, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y déjenme decirle, mis hermanos, ya le hemos explicado muchas veces quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos, ¿verdad? Era una mezcla de judíos con gentiles, con paganos, ¿verdad? Que se habían quedado ahí cuando el pueblo de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia. Y entonces aquellos reyes, para que este lugar no quedara vacío, abandonado, y que las fieras, ¿verdad?, no llegaran, entonces enviaron gentiles, gente de allá, de Babilonia, de otros lugares, para que poblaran ahí. Y entonces hubo esa mezcla, de tal manera que el judío puro no quería contagiarse con ellos o contaminarse con ellos. Es más, dicen que cuando veían venir a un samaritano, y si iban en la misma dirección, el judío les sacaba la vuelta. No podían cruzarse. Para el judío, un samaritano era considerado como inmundo, como abominable, como una persona de bajo de valor, de baja estima, un pagano. Entonces ellos eran considerados impuros, inmundos, y muchos los llegaban a tratar hasta como perro. Por eso cuando el Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Juan, cuando llega, ¿verdad?, y habla con una mujer samaritana, los discípulos están admirados cómo Él está hablando, número uno, con una mujer y siendo ella samaritana. Y ella misma le pregunta al maestro, ¿cómo tú, siendo judío, hablas conmigo? Porque ningún judío común en ese tiempo le hubiera hablado a esta mujer, o hubiera entablado una conversación con esta mujer. Pero el Señor Jesucristo hizo la diferencia. Muchas veces, mis hermanos, esto es parte de lo que vivimos, ¿verdad?, en este mundo, especialmente los niños desde muy pequeños. Muchas veces van creando este prejuicio que se ve en la sociedad, ¿verdad?, donde hay círculos a los que hay un grupo de niños que pertenecen y le dicen, no te juntes con este, no te juntes con esta, ¿verdad? Muchas veces por la forma de vestir, o por el color, o por la forma de ser, y hay prejuicios desde muy pequeños. Y entonces vamos haciendo esa diferencia en el trabajo, ¿verdad? No hables con este, no con aquel, porque, ¿verdad? Y claro que ya de adultos nosotros hacemos decisiones de con quién vamos a entablar, ¿verdad?, una relación de amistad. Aunque en el trabajo, mis hermanos, es bueno tener amistad, pero es bueno tener una influencia sobre esas amistades. Porque muchas veces, tristemente, y esto lo digo, hace muchos años sucede que llegó un hermano que servía en su iglesia, ¿verdad? Estaba firme en su iglesia. Y entonces, pero el hermano del patrón en una ocasión le dijo a este hermano, le dijo, ten mucho cuidado, dijo, no te juntes mucho con mi hermano, porque ese es un diablo. Él conoce de Dios, pero no teme a Dios. Este te va a llevar a la cantina. No, dijo, Dios me está dando la oportunidad, yo me lo gano y me lo llevo a la iglesia. 3 semanas después estaban metidos en la cantina. Es una realidad. Entonces quiere decir que ni aquel, aunque servía en la iglesia, no estaba tan firme, ¿verdad? Pero tenemos que saber hasta dónde nosotros
podemos ser influencia en nuestros compañeros de trabajo. Entonces, vamos a ser de bendición para ellos. No vamos a considerar con quién nos juntamos, con quién no. El evangelio, mis hermanos, lo vamos a hablar a todos. Muchas veces nosotros hemos sido, ¿cómo se dice? Nosotros cuando hablamos con una persona y estamos pensando en hablarle del Señor, de su palabra, de su perdón, ¿verdad? De su gran amor, decimos, a veces deducimos, y se ve que es persona que acepta, que recibe, ¿verdad? Y a lo mejor muy pronto ya lo tengo ahí en la iglesia. Y a veces pensamos que aquel, ¿verdad?, que es pecador, que usted escucha, que toma, que hace hasta drogas, o que es mal hablado, es maldiciente, anda como amargado todo el tiempo, y usted hace esa diferencia. Y mira uno que es bien amable, ¿verdad?, bien correcto, muy moral, y dice, este está más fácil de llevarme a la iglesia que aquel maldiciente. ¿Sabe que muchas veces nos equivocamos? ¿Sabe que muchas veces aquel maldiciente, aquel que está más metido allá, ¿verdad?, en sus cosas, en su pecado, muchas veces está más predispuesto a aceptar el perdón de Dios que aquel que piensa que es correcto, que, ¿verdad? Y al final nos damos cuenta de que, ¿verdad?, cuando le decimos, vente, vamos a la iglesia, oh no, es que yo no necesito a la iglesia, yo no le hago mal a nadie, yo no soy borracho como aquel, yo respeto, ¿verdad?, mi hogar, mi familia, yo no soy infiel, o sea que yo no necesito estar en una iglesia. Entonces, toma, nos damos con la piedra, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta de que no debemos hacer excepción de personas. Y que muchas veces nosotros estamos considerando a aquellos que están bien perdidos, como los judíos consideraban a los samaritanos en ese entonces. Entonces, los samaritanos eran considerados de esa manera, y como les digo, en alguna forma, algunos llegaban a tratarlos hasta como a perros. En ese momento, el que estaba necesitado no podía preguntar, ¿verdad? Hermanos, cuando hay una necesidad grande en una persona de lo que esté pasando, y en esta ocasión pues nos presenta de un hombre que fue maltratado, golpeado y casi dejado muerto, fue golpeado, o sea que estaba herido, estaba muy lastimado, quizás tenía huesos rotos, pero tenía heridas grandes. Aquí no dice si usaron machete, cuchillo, espada o qué, cómo, pero él estaba herido. Y entonces, cuando alguien está herido, solamente acepta la ayuda. Acepta la ayuda. Y verdad que no pregunta, ¿eres doctor, eres enfermero, estás capacitado, traes lo que necesitas, ¿verdad? ¿Me vas a curar las heridas y traes lo que se necesita para eso? No. Él no pregunta, ¿eres especialista, verdad? O en algo así para dejarse ayudar. Él solo fue ayudado. Quizá ya estaba en un punto ya casi inconsciente, ¿verdad? Pero el hombre que fue golpeado representa a ese hombre de la ley, al que no puede vivir por la ley. Pero ¿qué hizo para defenderse? Nada. Solo se quedó ahí tirado. Los ladrones, que eran lo que pues abundaba en toda esa región. Muchas veces, y cuántas veces a lo mejor los que ya han tenido algún tipo de cirugía aquí, ¿verdad que usted solamente confía? Ahí le dan su cita y lo programan ya para una cirugía, y verdad que usted no conoce al 100% a aquel que le va a hacer cortes, el que le va a meter el bisturí, el que lo va a anestesiar, y usted va a estar inconsciente y no sabe qué más va a pasar. ¿Verdad que no? No. Confiamos. De la misma manera este hombre confió, ¿verdad? Fue ayudado. Y entonces se dice que aquel que está pasando por una necesidad, como el que se está ahogando, dicen que cuando se está ahogando no tiene tiempo de pedir auxilio, solamente se está ahogando. Y si alguien se da cuenta, es que es posible de que sea salvo. Recuerdo hace algunos años estábamos allá en Surflight, hay un lugarcito ahí de Surflight hacia adentro, Horonwood, y estábamos platicando algunos hermanos ahí bajo una sombrita, y el lugar había mucha gente,
jóvenes, adolescentes, niños, ¿verdad? Los niños, pues claro, hay agua y ellos adentro del agua. Y de repente un hermano, ¿verdad? Solamente aventó las chanclas y la gorra y salió corriendo hacia adentro. Un niño como de unos 8 años se estaba ahogando ahí en medio de toda la gente. Nadie podía darse cuenta, pero él que estaba desde ahí pudo ver hasta allá que ese niño necesitaba ayuda. Y corrió hasta allá y bueno, ya una vez que sacan al niño, ¿verdad? Ya se forma toda la gente y ya los papás empiezan, ¿verdad? Y bueno, algunos padres pues siempre tienen a los hijos, ¿verdad? Ahí a la vista, pero otros no. En algunas ocasiones yo llegué a ver a algunos niños que estaban jugando por aquí y les preguntaba, ¿y sus padres dónde están? Allá, pues váyanse para allá. ¿Verdad? Ya les platiqué de esas ocasiones que andaban tirándose tierra, ¿verdad? Cuando eran muy bravos. Entonces muchos, mis hermanos, cuando están en una situación difícil, así como aquel que se está ahogando, no busca a Dios. Hay personas que se están ahogando y no tienen la oportunidad de pedir auxilio, de pedir ayuda. Como aquel joven, ayer mi hermano me comentaba de un joven que se quitó la vida. No pidió auxilio, estaba en una necesidad profunda. Y quizás había gente a su alrededor que pudo darse cuenta quizás de alguna dificultad. Y ya después de que pasan esos eventos, entonces si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera, el hubiera ya no existe. Se cree que aquel que se está ahogando tiene que dejar muchas veces aquel que lo va a rescatar. Por supuesto que cuando usted ve que alguien se está ahogando, usted inmediatamente, ¿verdad?, se avienta y va a querer ayudar, si usted sabe nadar, por supuesto. Pero también hemos sabido de algunas situaciones donde quizás un hijo se avienta y el padre no sabe nadar, pero al ver que es su hijo se avienta. En ese momento no está consciente o él solamente reacciona y se avienta por su hijo. Recuerdo cuando llegamos aquí a Las Vegas, rentábamos ahí en un apartamento y a mi hijo, que era el primero, el único que teníamos, a él le encantaba la alberca, tenía 3 años y siempre, bueno, le compramos esas para flotar, ¿verdad?, las que van en los vasitos. Y pues siempre salíamos del apartamento y él ya venía ya con esas cosas puestas, ¿verdad? Y un día mientras yo cerraba la puerta, un día no los llevaba puestos todavía, ¿verdad? Y en cuanto entramos, él, nomás cuando cerré la puerta, escuché el ruido del agua, ¿verdad? Y cuando volteé no lo veo, ya estaba allá. Y luego no se aventó en la parte baja, sino en la parte más honda. Y sin pensarlo, ¿eh? Yo no iba listo para el agua, pero pues sin pensarlo uno se avienta. Pero pues para cuando yo me aventé, el muchacho ya. Se cree que cuando alguien se está ahogando, mis hermanos, si todavía tiene fuerzas para seguir luchando, tratando de salvarse a sí mismo, es muy posible que se ahoguen los dos. Y a veces hay que dejarlos ahí un ratito hasta que se les agoten las fuerzas, para que usted sea más fácil para poder sacarlo. Recuerdo cuando éramos bastante jóvenes, allá en Mexicali íbamos a San Felipe, y allá pues hay unas lanchas que jalan unos que le llaman bananas, porque son unas, sí, un tipo así banana, pero enormes, grandes, donde se pueden montar 6, 8, no sé cuántos, ¿verdad? Y entonces en esa ocasión iban
puras mujeres y el bendito entre las mujeres, ¿verdad? Y luego hasta atrás. Y luego pues según la idea ahí es que pues el lanchista tiene que hacer algunas maniobras para que se caigan, porque pues esa es la diversión, que él se voltee la banana, ¿verdad? Y luego y entonces pues a mí me tocó tragar agua, porque yo no me solté, yo iba ahí volteado, pero ¿verdad? Y entonces aunque llevamos salvavidas, especialmente había una jovencita, y ella estaba pero en pánico. Cuando yo me acerco, claro que pensaban que porque soy hombre podía, ¿verdad?, salvar a todas. Y todas se acercaban y se agarraban, unas me jalaban de aquí. Pero la que estaba en pánico, pobrecita, ella sí hasta me pateaba tratando hasta de subirse encima de mí para estar en la superficie. Se le olvidaba que tenía pues el chaleco salvavidas, que no iba a dejar que se fuera, ¿verdad?, para el fondo. Pero era una desesperación tan terrible. Y pues uno sale ahí rasguñado, golpeado, y porque le tiran a uno agarrones ¿verdad?, de donde puedan. Y entonces puedo poner ese ejemplo entonces, de que pues acababa de suceder, había mucha fuerza, mucha energía, y entonces es por eso que una persona que se está ahogando, una persona que tiene problemas, pero que tiene energías para seguir tratando de salir, muchas veces no está pidiendo auxilio, lo que está tratando es usando toda su energía. Y ya cuando ya no tenga fuerza, entonces a lo mejor le salga algún grito, o a lo mejor ya no le salga porque no tiene. Trató de alguna manera. El mundo, mis hermanos, se está ahogando. Hay gente, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos gente a nuestro alrededor. Nosotros somos el prójimo de ellos. Nosotros somos los que les podemos ayudar. Nosotros podemos ayudarles a encontrar el camino, ¿verdad? Y tristemente hay gente tan lastimada en este mundo, tan dañada, tan golpeada, pero nosotros necesitamos hacer algo por ellos. Entonces, mientras la persona todavía tiene fuerzas para seguir luchando, no podrá ser salva, o al menos no va a facilitar las cosas para ser salvo. Entonces, 3, ¿qué necesitamos hacer para recibir la salvación? Primero, necesitamos aceptar la ayuda que Dios está ofreciendo. Así como este hombre no podía hacer nada por sí mismo, él solo estaba tirado sin decir nada. Así podemos encontrar a muchas gentes que están sufriendo divorcios, separaciones, abandonos, no sé qué tantas otras cosas, pero hay tanta gente dañada en este mundo. El samaritano, que por supuesto, ¿verdad?, representa a nuestro Señor Jesús, es el que vino y le puso aceite y le puso vino. Hermanos, ¿por qué le puso aceite y por qué le puso vino? En aquellos entonces, normalmente, se ponía aceite a las heridas para que los gérmenes no pudieran penetrar, trayendo infección a las heridas. Y el vino, que representa también alegría, regocijo y gozo, y que en algunos, ahora podemos entender la interpretación cuando el Señor Jesucristo llega a nuestra vida. Dice la Escritura que somos sellados con el Espíritu Santo que nos sana. Él es el bálsamo, Él es el que nos perdona, Él es el que quita todo dolor que ha causado por el pecado, es el que sana nuestras heridas causadas por el pecado. Y luego ese vino, que es el que representa también, ¿verdad?, ese gozo de Dios a través de su Espíritu Santo. Y es que una vez que tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos, y recibimos esa salvación tan grande, entonces podemos tener ese gozo que no debe ser afectado por las circunstancias de la vida. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar peligros, dolores, situaciones, ¿verdad? Incluso, no sé, vamos a pasar quizás sufrimientos, pero el gozo siempre debe estar en nuestra vida, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra
estancia en esta tierra pues no es para siempre. El Señor Jesucristo prometió regresar de nuevo. Y vemos en esta historia que el Señor Jesucristo, el buen samaritano, ¿verdad? Que cura las heridas, le pone vino, le pone ese ungüento, el aceite, ¿verdad? Y luego dice que toma donde lo lleva a un mesón. Un mesón era como una especie de hotel donde se dejaba, ¿verdad? Donde los que viajaban, ¿verdad? Llegaban y pernoctaban. Pero en esta ocasión, este samaritano lleva y deja, aunque no dice de qué, a qué tribu, a qué nacionalidad pertenecía este hombre, porque no lo dice, si era un judío, si era un filisteo, si era u otro samaritano, ¿verdad? Solamente dice que este tomó su bestia, lo cargó, lo llevó a un mesón y también le dio 2 denarios al mesonero. Esos 2 denarios que son símbolos de 2 días de salarios, ¿verdad? Y le dice al mesonero, aquí está, déjalo descansar, aquí están 2 denarios que te va a cubrir posiblemente, ¿verdad? Para 2 días o no sé cuánto cobraban en ese entonces. No dice aquí detalles de para cuánto iba esto a cubrir, pero sí le dice, cuando yo regrese, si gastaste más en él, más de lo que debía, yo te lo pago. Entonces, la Biblia nos dice que un día es como 1000 años para el Señor. Hermanos, el Señor nos rescató, nos selló, nos dio de su vino y es el gozo que ahora tenemos, es el regocijo y tenemos esa esperanza viva de que Él viene otra vez. Es muy posible que aquel hombre en su estado, es muy posible que a lo mejor no alcanzó a conocer bien a aquel su benefactor, aquel buen samaritano. Es posible que no alcanzó a conocerlo, porque también no dice aquí que verdad se quedó hasta, porque la historia termina ahí. No hay más detalles, si regresó, si este se fue antes de que llegara el buen samaritano de regreso, tampoco lo dice. Entonces, pero el Señor dijo que vendría de nuevo. Dejó pagada nuestra redención, como dejó pagado este buen samaritano. Mire qué bonita historia. Todavía no acontecía el propósito completo del Señor siendo llevado a la cruz, pero Él está narrando algo muy parecido de lo que sería para nosotros hoy día. Entonces, solo podrán irse con Él los que han nacido de nuevo. Si yo les preguntara en este momento a uno por uno, ¿usted ya nació de nuevo? Solamente tendría 2 respuestas. Quizás un sí. Quizás un sí como, no sé, como dudoso, pero a lo mejor habría por ahí un amén, gloria a Dios, aleluya. Estoy esperando que el Señor venga por mí. Pero hay quienes todavía a lo mejor no le han conocido. No deje que el orgullo le cierre la puerta y deje, ¿verdad? Dejemos que Él sane nuestras heridas y que nos salve hoy. Y ya que estamos sanos y salvos por medio de aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros, ahora nosotros hagamos lo mismo que Él hizo por nosotros. Dice la Escritura que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué nos costó la salvación? Nada. Y como no nos ha costado nada, y como es una gracia de Dios, entonces, como no hay costo en esto, nosotros también podemos ser el canal de bendición para dárselos a muchos más. Ahí en su área de trabajo, voltee a ver a sus compañeros o piense en ellos en este momento, ore por ellos. Yo estoy orando por mis compañeros. Yo sé que Dios en su momento va a hacer su obra. Yo estoy orando por mis hijos y hay cosas que a veces a mí me bajan, y yo creo que como padres cuando vemos que nuestros hijos no van en el camino que nosotros quisiéramos, hay cosas, hermanos, que sí nos afectan. Te digo, hay detallitos que a mí me afectan mucho, que veo en mis hijos.
pero sigo orando por él, sigo orando por ellos. Oremos por nuestros vecinos, veámoslos como aquellos que están tirados, que están golpeados, que están heridos, porque el pecado hiere. Y mientras el ser humano esté en pecado, está en peligro de muerte. Necesitamos llevarles ese remedio, ese bálsamo, que es Jesucristo. Oremos. Padre, muchas gracias por tu hermosa palabra, Señor. Y gracias porque también hablas a nuestra vida. Porque hablas, Señor, de la responsabilidad como prójimo que nosotros tenemos. ¿Qué tipo de prójimo seré yo, Señor? Como decía el apóstol Pablo, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo llegara a resbalar. Amado Dios, tenemos, Señor, una responsabilidad tan grande ante nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, en nuestro vecindario, nuestros vecinos, en nuestros trabajos, nuestros compañeros. Y asimismo, Señor, por todo donde tú nos das el privilegio de ir, vemos a tanta gente dañada, lastimada, golpeada. No nos ayudes, Señor, a irnos de largo, sino deténnos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya para seguir hablando de tu evangelio, de tu palabra. Y permite, Señor, que podamos influenciar la vida de aquellos que están a nuestro alrededor para guiarlos, Señor, a ti. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias aún por ese hombre que quizás tratando, Señor, de probarte hizo todo esto, pero con propósito, mi Dios, de que nosotros pudiéramos tener también una enseñanza profunda, Señor, acerca de la necesidad que nosotros tenemos de llevar tu palabra. Bendice, Señor, a todos esos niños y familias que pudieron acompañarnos durante esta semana pasada. Amado Dios, suplicamos para que tú sigas obrando y que esa semilla siga germinando, Señor, en sus vidas. Gracias por todos los colaboradores, por mis hermanos que se han esforzado, mi Dios amado. Como leíamos, Señor, del Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá, regresará con regocijo, dice tu palabra, trayendo sus gavillas. Amado Señor, que nada de lo que hacemos es en vano. Todo, Señor, todo con la bendición tuya, Señor, sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Bendice, Señor, a estos niños que nos acompañan en esta tarde, como a Jean Pierre, a Dylan, Señor. Guarda, Señor, sus vidas. Permite, Señor, nacer en ellos el deseo siempre, Señor, de venir a tu casa, de aprender más de ti. Y ayúdale, Señor, para que ellos sean esos niños, esos adolescentes y en el futuro esos jóvenes fuertes, firmes, líderes, sirviendo, Señor, en tus filas. Bendice a sus padres, Señor, y dales también la oportunidad de poder conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muchas gracias te damos en esta tarde. Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén.